Hola, hola y bienvenidos a Astral. Mi nombre es Romina y hoy día tenemos aquí un invitado sumamente especial. Juan, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Por favor, cuéntanos de dónde eres y qué es realmente el tarot y qué no es. Bueno, Romy, muchas gracias por la invitación, primero que todo. Eh, Estos espacios son nuevos para mí un poquito, entonces agradecido por esta oportunidad. Mi nombre es Juan, como ya les decía Romy, soy tarotista hace ya varios años y actualmente también no solo lo, sino que también enseño. Entonces también di ese paso a enseñar el tarot. Creo que ha sido una cosa que me ha nutrido mucho en la vida. Adicionalmente soy fisioterapeuta también, entonces también me dedico a otras cosas que no tienen mucho que ver con el tarot, pero siento que al fin y al cabo todo mi ejercicio va como al servicio. Y creo que el tarot me ha entregado como unas herramientas que tal vez desde la ciencia, de otras perspectivas más tradicionales no he encontrado. Respecto a tu pregunta, es una pregunta bastante amplia, ¿no? Porque el tarot es muchas cosas para muchas personas diferentes. Digamos que la conclusión a la que yo llegué es que el tarot, más allá de ser un oráculo o una cosa mística o unos cartones, lo que sea, el tarot es un lenguaje. Y creo que ahí encapsula casi todo lo que se hace con el tarot, ¿no? Entonces, en ese sentido, un lenguaje puede ser usado para muchas cosas, eh, desde chismear con tu amiga hasta desentrañar los secretos del universo, hasta ser una herramienta terapéutica. Y en cierto modo, pues está bien, ¿no? Digamos que mi enfoque va mucho más a usarlo como una herramienta terapéutica, como una herramienta de conocimiento, pero pues tampoco me peleo con otras corrientes. Digamos que es lo que a mí me funciona, lo que enseño también a mis estudiantes y demás, pero en esencia es un lenguaje, ¿no? Y es un lenguaje simbólico, ¿no? Que a diferencia del lenguaje normal de las palabras que tú ves en un libro y que textualmente te dicen algo, como que no hay espacio para nada, porque pues interpretaciones eh, distintas, ¿no? Porque literalmente es lo que estás leyendo. Hacer un lenguaje simbólico queda como un espacio em, de incertidumbre, ¿no? Un símbolo nunca es completamente directo, ni es completamente literal, ¿sí? Ujú. Entonces, precisamente ese espacio es el que permite que emerjan un montón de cosas. En incertidumbre es donde sucede la magia, por decirlo así, como la parte mística del tarot. Algo que con mis estudiantes hago mucho es como a enseñarles a habitar ese espacio de incertidumbre, porque precisamente estamos muy enseñados en la sociedad pues moderna, donde todo es literal, donde tiene todo está en tu cara, ¿no? Es muy difícil habitar espacios donde las cosas son ambiguas, donde son, eh, sí, donde nada es claro, pero precisamente ahí es donde está la intuición. Ahí es donde Exacto. está el poder del tarot, donde, por ejemplo, una imagen de un hombre sentado en un trono, por ejemplo, el emperador, puede significar muchas cosas para muchas personas dependiendo del proceso interno que esté sucediendo, ¿no? Y a diferencia que leas un texto literalmente que te digas que el emperador es tal, 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 tal y tal, ¿no? Digamos que el hecho de que sea una imagen, un símbolo, apela directamente a tu inconsciente y deja un espacio para que muchas cosas sucedan, ¿no? Entonces, para resumir un poco tu pregunta, creo que es un lenguaje y yo particularmente lo entiendo como un lenguaje simbólico extremadamente útil para nuestro desarrollo personal, espiritual, como quieras verlo. Pues cada quien le da el uso que quiere y pues eso se me hace también fantástico, ¿no? Como que cada quien le Exacto. ponga su toque y cada quien habla como quiere con su lenguaje. Exacto. ¿Y cómo tú te conectas con esa energía que lleva el consultante? Bueno, acá entramos en un terreno interesante porque, claro, hay muchas personas que creen que el tarot es una herramienta puramente mística de canalización, pero si nos vamos desde un punto de vista más psicológico, el tarot es una herramienta de proyección, ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que tú con ver una imagen, lo que te decía ahorita, ese espacio que se genera a partir de lo más simbólico te permite decir cosas, ¿no? Entonces, por un lado tenemos esa parte más energética, pero por otro lado esa parte simbólica que sucede independientemente de lo místico, ¿sí? Digamos, llevemos un poco más como a la psicología, ¿no? Si tú ves una imagen, digamos, acá tengo un mazo, por ejemplo, entonces tengo acá, yo que sé, sacamos una carta al azar, ¿no? Eh, Tenemos esta carta, no tenemos esta mujer acá con un hueco en su corazón, ¿no? Claro, yo podría entrar a canalizar energéticamente qué es lo que está pasando contigo, ese tipo de cosas, ¿no? Por el hecho de tú ver esa imagen de una mujer con un hueco en el corazón, te comienza a decir cosas, ¿no?
Ujú. Entonces, bueno, que me duele, que me lastima, me siento vacío, ¿no? Ahí cae como una maraña mental, ¿no? Entonces, ya sucede un proceso de proyección en el que yo comienzo algún proceso interno que está sucediendo dentro de mí, lo proyecto en las cartas, ¿sí? Entonces, digamos que eso es, para mí es como lo fundamental, ¿no? Digamos que antes sea lo místico y pasa mucho por el puro lenguaje. Ujú. Y creo que muchas veces está ahí lo más poderoso, ¿no? Como que yo también trato como de desmitificar un poquito el tarot, sacarlo un poco de esta cosa mística que Claro, lo es, ¿no? Nunca lo es. claro, Pero es una herramienta psicológica poderosa. Los símbolos son muy poderosos, las imágenes son muy poderosas. O sea, tú te puedes claro, proyectar en muchas cosas. Y el tarot, pues es una herramienta muy compleja diseñada, digamos, especialmente y como que facilita ese proceso, ¿no? Em, ya desde la parte más mística, pues el tema fundamental para mí es la intención. Yo no soy un tarotista particularmente, no sé cómo llamarlo, como místico, aunque sí tengo una profunda creencia sí, mística, pero no, como que mi práctica no soy tan esotérico, ni de tantos rituales, ni de tantas cosas, ¿no? Digamos que yo simplemente tengo una intención muy clara y me conecto con Dios, con la fuente y ya también es suficiente, ¿no? Digamos que trato de evitar ese tema como más de entidades, guías o demás, digamos que es un tema que a mí me parece como que eh, dones que yo no tengo y por lo tanto prefiero dejarlo al margen. Prefiero conectar con lo que sea que intentamos por lo Dios que salga. y confío en que el mensaje va a salir para la persona en ese momento y, digamos, y siempre Ujú. intenciono que va a ser para el mejor bien de esa persona y para el del mundo entero, digamos, Claro, claro, por proyección, ¿no? Pero exacto. realmente mis prácticas de conexión, más de canalización, creo que es verdad, sí son relativamente sencillas, ¿no? Entonces, Ujú. creo que esa sería mi ¿Y respuesta a tu pregunta. qué nos puedes decir de esos bloqueos energéticos, verdad? Que aparecen como más seguido en las lecturas. Em, yo he identificado primero, bueno, hay dos, diría yo, que son los más frecuentes. El primero tiene que ver con la desconexión de sí mismo de las personas. Y creo que es una patología colectiva de nuestra sociedad moderna, que estamos muy afuera eh, y a las personas les cuesta mucho entrar a mirarse por dentro y muchas veces las respuestas que necesitan tienen mucho que ver con el que nos escuchan. Entonces vamos a ver mucho que el tarot los llama muchas dos cosas. Primero, al silencio, a parar, porque pues el capitalismo nos obliga siempre más, más, produce, cuál es el siguiente escalón, crece, desarrollate, que es energía yang, ¿no? Masculina que va hacia afuera, pero pues el yin también es necesario, que es cuando yo respiro, paro, integro. Y eso es lo que encuentro mucho, ¿no? Que personas que están diciéndome estoy bloqueada de mi trabajo y es que no me sale, es que me siento vacío, me siento tal, ¿qué más hago? ¿Qué más hago? ¿Qué más hago? Y muchas veces la respuesta es, tienes es que parar, ¿no? Hacer silencio y volver a tu ser. Es una cosa muy importante que aparece y unido a esa desconexión del ser, hay un tema del deseo también, que yo he determinado como que es fundamental. Estamos desconectados de nuestro deseo, Ujú. mucho. Exacto. Eh, hay cosas que creemos que queremos, pero realmente no. Y es muy confrontativo para muchas personas cuando yo les digo, me llegan como no quiero este trabajo, siento que no me fluye, no sé qué, y yo, pero veo las cartas, es como, pero esto no es lo que tú quieres y se nota un montón. Ujú. Y entra una cosa, hay una ruptura interesante como de toma de conciencia de que, uff, claro, estoy tan condicionado que ni siquiera puedo desear con claridad. Ujú. Y muchas veces la exploración del tarot con esas personas es explorar su deseo, como que es lo que realmente Ujú. quieren, porque se dan cuenta que lo que desean no es lo que desean. Exacto. Digamos que es un nivel más de vida, ¿no? En general. Y a nivel de vínculos, mucho el tema de no saber soltar, creo que Uf. también es obvio, ¿no? Em, particularmente porque le tenemos mucho miedo al dolor. Eh, de nuevo, tiene mucho que ver con lo que decía antes, ¿no? Como habitar los espacios, habitar las incomodidades, ¿no? Porque a veces desprendernos de algo implica atravesar un dolor. Se llegan a consulta buscando respuestas de cómo va a ir el dolor, de cómo, eh, y eso puede ser visto de muchas maneras, ¿no? Como uno, si va a volver mi persona especial, si va a volver mi ex marido, mi exnovio, Ujú. o qué está haciendo,
son todas formas de tú llenar ese vacío, eh, sí, como de tratar de resarcir ese daño, de anestesiarse un poquito, o también personas que llegan con inquietudes tipo, em, ¿qué hice mal, no? ¿Por qué se dañó el vínculo? Como tratando de justificar, buscar respuestas, pero muchas veces la respuesta es no buscar respuestas, sino simplemente evitar Ujú. el dolor, ¿sí? Exacto. Nos cuesta un montón y es doloroso para ellos escuchar esas cosas, ¿no? Yo Ujú. les digo, claro, yo podría decirte si vas a volver o no, si que hiciste mal, o lo que sea que haya pasado, que te describa en el vínculo, porque el tarot para eso funciona muy bien, ¿no? Y qué pasó y por qué y quién dijo y quién no sé qué. Fue tu culpa, fue la mía, pero a veces la respuesta es no importa, te toca sentarte y más bien nos toca hacer un proceso con el tarot de entender qué es lo que te duele, por qué te duele y validarlo y enfrentarlo. Y es muy Sí, porque doloroso. Creo que te has pasado por ahí. nos cuesta también, porque nos aferramos a algo que realmente, y nos da miedo, como tú dices, dejar ir y empezar algo nuevo. Eso es lo Y que, sentir el dolor, exacto, no hay exacto. forma de evadirlo, eso sí. Sí. Y Juan, ¿qué papel juega en todo esto lo del tarot la intuición frente a las cartas? O sea, cuando tú le lees a alguien, ¿no? Y tú tiras las cartas, ¿no? eh, la persona te pregunta tal pregunta. ¿Hay que preguntarte como una pregunta específica o el tarot solamente te da como todo un amplio o solamente la pregunta que la persona te está haciendo? Bueno, como te decía, el tarot es un lenguaje y puedes usar de la manera que tú quieras. Va a depender mucho del estilo que tú tengas para leer. Hay personas que llegan con pura curiosidad. No vengo porque necesito algún consejo general, no sé, no me, y yo proteína algo especial, no, nada. Hay formas, hay tiras especiales para saber cómo hacer radiografías de tu vida y saber cómo que está pasando, y desde ahí se verían muchas otras cosas. Pero también hay un tema, pues cuando llegan, si hay un tema específico, pues mira, tengo esa cosa con mi pareja, con mi trabajo, etcétera, ¿no? Digamos que algo por lo que yo abogo mucho y le digo a mis estudiantes, eso es que no te van a preguntar, ¿no? Eh, yo siento que los tarotistas no estamos para probarle nada a nadie, Ujú. a ver qué tan adivinos somos. Estamos en un proceso, particularmente como yo lo veo, terapéutico, y implica un diálogo, porque a veces esperan, no, que me da miedo equivocarme, o si le pregunto va a decir que es que yo no sé, ¿no? Yo les pido a mis consultantes mucho contexto y eso nos hace menos tarotistas ni más poderosos, menos Ujú. intuitivos, nos dan más información para poder ayudarlo mejor. Entonces, es lo que digo, ¿no? Como que me parece que hay que desmitificarlo un poquito, sacarlo de esta cosa, de la bruja que adivina, y verlo como una herramienta de sanación, ¿no? Terapéutica, si lo quieres ver así, o desarrollo personal. Pero creo que es importante hablar con las personas, ¿no? Eh, Constantemente les pido feedback, ¿te suena, no te suena? ¿Cómo vamos? ¿Tienes más preguntas? Dame más contexto de esto. Eso ayuda mucho para que después tu intuición sea mucho más afilada y den el clavo, ¿no? Em, Respecto a tu pregunta de la intuición, digamos que ya estamos en ese terreno más de la incertidumbre, digamos que yo enseño la metodología de mi curso, yo la comienzo un poquito al revés, ¿no? Por lo general, el tarot se enseña como que aprendes arcanos mayores, menores, eso significa tal y tal, y al final aprendemos a leer. Yo Ujú. comienzo al revés, porque pienso que el tarot se lee de dos maneras. Una, eh, desde los significados, ¿no? Del libro, el emperador significa orden estructural, colgado significa sacrificio, renuncia, obviamente. Pero si vuelvo a lo del principio, el tema del símbolo y el espacio, cuando tú comienzas a llenar ese espacio con cosas prescritas de los libros, el espacio se pierde y tu intuición se apaga, ¿no? Entonces, con mis estudiantes, desde la primera clase, se los cojo como dicen, con los calzones abajo y les digo, vamos a leer ya. Cojo a un voluntario y los pongo a leer y suceden cosas preciosas. Claro, les doy un instructivo de cómo conectarse con la Claro. carta, de qué observar, qué no, pero sin saber nada, ya suceden cosas, ¿no? Ujú. Y digamos que sucede un proceso paralelo en el que sí, hay una cosa del libro que es supremamente abundante, la teoría del tarot es supremamente profunda y uno puede irse tan profundo como quiera, pero uno tiene que dejar espacio para la incertidumbre porque ahí es donde está la intuición. Y lo que siempre digo a mis estudiantes es, eso es lo que hace una diferencia enorme entre una lectura chat GPT
y lo que pueden hacer ustedes. Mm, Porque exacto. llega mucha gente con lecturas de ChatGPT, es que el Ujú, ChatGPT me dijo esto, aquello, pero ese ujú, espacio de la intuición, esa parte más humana es lo que le hace una lectura realmente rica y sanadora. Entonces creo que es importante cultivar la parte teórica, que es súper ujú, importante, pero dejar el espacio para la intuición. Y eso se exacto. cultiva como cualquier Sí. habilidad. Y hay personas, por ejemplo, que satanizan que uno lea el tarot, porque ya te dicen, ya lees el tarot, ya eres brujo, ya eres bruja, no puedes, es algo que va contra la religión. ¿Tú qué le Ujú. dirías, por ejemplo, a una persona que está en esa búsqueda de, de que quieren como sanar procesos emocionales y espirituales? ¿Lo pueden hacer con el tarot? Claro, como yo te decía, es una herramienta. eh, y efectivamente hay gente que vincula el tarot a cosas negativas. Pasa mucho que llegan consultantes de otros tarotistas que me dijo un montón de cosas que tengo, no sé qué, Mm, entidad pegada, chamuco, etcétera. Evidentemente personas que usan para el mal, ¿no? Pero como ya al principio el tarot es una herramienta, es un lenguaje y eso no es ni bueno ni malo. Eh, es simplemente una herramienta y tú verás cómo la usas y cada persona cómo la, cómo la usa para bien o para mal, ¿no? Pero partiendo de que de la buena fe de las personas, ¿no? El tarot es una herramienta muy poderosa para sanación, porque para mí es un movilizador de conciencia, ¿sí? De hecho, a veces me alejo un poco de la parte terapéutica, esa palabra me raya un poco, porque pues aparte tengo las ciencias de la salud y eso como que a veces me raya un poco lo terapéutico mezclarlo con estas cosas, pero siento que moviliza la conciencia, en el sentido de que te hace darte cuenta de las cosas. mm, Y lo que sucede ahí en adelante ya depende absolutamente de ti. Pero como movilizador de conciencia, perdón, eh, es muy poroso porque te das cuenta de las cosas, ¿no? Porque tienes un espejo en el que proyectarte que te muestra tal vez lo que no quieres ver. Entonces, que llega alguien externo y te diga, mira, te estás aferrando a esto, o tienes este bloqueo, o este miedo, o esta inseguridad, o no has sanado esto, estás ocultando esto, ujú, o tienes ese potencial también, no mira esa oportunidad. eh, es necesario como que alguien externo a ti ujú, te lo muestre y te lo diga, y eso te genera ante un cambio, un clic muy fuerte que te dice, uff, claro, esto no lo había visto, ujú, o si lo tenía en la mente, pero ya lo sabía, eso pasa muchísimo, como, "Ah, eso ya lo sabía, pero necesitaba como que me lo ujú, recordaran, ¿no?". Entonces pasa mucho que tengo consultantes que dicen, mira, lo que vimos en esta consulta lo llevé a terapia y lo pude trabajar, pero gracias a ti lo vi y pude como identificarlo porque no me había dado cuenta del patrón. eh, y sí, y lo trabajan en otros espacios terapéuticos ajenos, ¿no? Pero el hecho de darte cuenta es muy poderoso. También por otro lado está la gente que es tan fuerte el impacto de lo que vemos en la lectura que hace los cambios de una vez, ¿no? Como, ujú, uff, dejé este vicio porque me di cuenta que me estaba haciendo mucho daño, o solté a esta persona, o cambié de trabajo, o adquirí este hábito, o comencé este otro hábito nuevo, a partir de eso que encontré en la lectura, ¿no? Pero algo muy importante, eh, y lo digo, digamos que en mis clases, doy una clase solo de ética del tarot, es que les digo que ustedes como tarotistas no tienen responsabilidad de nada de la persona sobre lo que hace con su vida. Sí, ustedes pueden ser el mejor tarotista del mundo, dar la mejor información que pueda, pero la decisión es de la persona. Yo no tomo ujú, decisión por ellos. Entonces, lo sanador terapéutico, como en cualquier proceso terapéutico, sea el tarot, sea psicoterapia, sea Reiki, lo que sea, va a depender es mucho de la persona. Y tú no puedes esperar tomar decisiones por alguien ni que la persona tú la vayas a sanar. Y eso es lo que tiene que ser muy claro porque a veces uno se carga con esa responsabilidad, ¿no? "Ah, es que yo so- tengo que ayudar, tengo que sacarlo de ahí". Yo lo entiendo muy como un canal en el que tú ayudas a alguien y esa persona después, por sus propios medios, con esa conciencia que le dice, puede hacer las cosas, ¿no? Pero también es importante como entender los límites, ¿sí? Por más claro, maravilloso que sea la herramienta, es creo que es importante tener claro hasta dónde claro. llego. Y Juan, ¿y cómo te proteges tú durante y después de cada lectura? Porque debes de como tienes tanta información y te dan tanto, o sea, porque el tarot es como un libro, yo siento que es como un libro, ¿no? Ujú. Que es el libro de la persona que te está
preguntando, ¿verdad? Entonces, ¿cómo tú te Sí. proteges con tantas, esa energía que durante y después de cada lectura? Bueno, otra saca la pregunta, tiene dos versiones, tiene la versión más terrenal y la versión más mística. Yo pienso que para mí la más importante es la versión terrenal. Yo también, como te digo, soy fisioterapeuta, entonces también trabajo con personas vulnerables en otros contextos. Y más allá de que sea algo místico o que sea médico o lo que sea, siempre tiene que haber una barrera psicológica, una cuestión psicológica, de yo cómo me desvinculo de sufrimiento de esa persona. Y yo creo que antes que protegernos energéticamente del cristal o la barrera mística, lo que sea, hay que tener una buena rutina de descarga emocional, saber desvincular los problemas de las personas. Em, digamos que a mí particularmente es una cosa que no me pesa mucho, no sé si será por mis em, inclinaciones o dones naturales, no sé, pero a mí la vida me ha llevado a sitios como bastante densos, con realidades muy complejas y nunca me he sentido particularmente cargado. Es como, eso es una cosa muy personal, como que siento que tengo la habilidad natural para manejarme bien como en estos espacios pesados, por decirlo así, entonces rara vez siento necesidad de protegerme, pero principal protección es psicológica, es aprender a vincularme, aprender a saber mis límites, a servir en lo que pueda, pero saber, pues, pues tengo mi límite, me desconecto, no es mi responsabilidad, o sea, mi responsabilidad está entre lo que Mm, pueda hacer, pero el resto, pues, no hay más allá. Pasa mucho también por hacer otras actividades, ¿no? Desconectarte, hablar mucho sobre si algo te impactó mucho, hablarlo con otra persona, eso te ayuda a descargarlo un montón. Em, todo lo que necesitas, pero si te das cuenta, eso es un tema muy psicológico, físico, no más allá que místico. exacto. Ya por la parte mística, digamos, la protección principalmente, yo diría lo que te digo a un poco antes, es tratar de no trabajar con ninguna Mm, entidad, cosas, si tú no conoces, si no eres hábil en detectar, no tienes los dones para ver específicamente qué es con lo que estás conectando, no lo hagas porque pues no sabes qué se puede pegar, qué se puede entrar, ujú, entonces eso era lo primero, como la prevención antes de cualquier cosa. Porque mucha gente que se encomienda a dioses, ve tú a saber si es realmente lo que te estás encomendando, incluso algunos ángeles, no sé, gente muerta, o sea, yo tendría cuidado con eso, sería como la primera em, recomendación. Creo que siempre tu luz es suficiente. ujú, Tu luz y la de Dios para lo que te sea Dios es claro. suficiente. Em, y protegerte, visualízate con en una bolita de luz, lo que sea, para mí es algo muy sencillo. Digamos, los rituales son importantes. Más allá de lo místico, es como para saber que se cerró, ¿no? Entonces, pongo un ejemplo. Tienes una velita y sé que cuando la apago es porque ya la sesión acabó. Más allá de lo místico, que puede que sí suceda, es como mi Ujú, cerebro ya se desconecta de la lectura. Es como, ok, apago claro. la vela, apago el incienso, doblo mi mat, doy gracias y conscientemente, es importantísimo hacerlo, conscientemente cierro la sesión, Mm, como hasta aquí voy, ¿no? Así como tuve una intención de inicio, tuve una intención de cierre, es como hasta aquí llego, gracias Dios, guías, lo que sea, y termino. Pero insisto en que lo principal es lo psicológico, ¿no? Como aprendo a desvincularme porque te llegan un montón de problemas, ¿no? Y pues ujú, evidentemente más allá de la energía sí te puede cargar mucho psicológicamente. exacto. Sí. Ay, Juan, qué lindo y de verdad, todo eso del tarot me fascina. Antes de despedirnos, por favor, ¿qué mensaje colectivo, si nos puedes sacar una carta, nos muestran en este momento, que hay tanta cosa en este momento que está pasando, ¿no? ¿Qué mensaje? Y por favor, también nos dejas todas tus redes sociales para que las personas se puedan comunicar contigo. Listo, bueno, vamos con ese mensaje. Voy a usar un mazo que les estaba mostrando, que es un mazo de hadas. Me gusta mucho. Qué lindo. Um, hadas celtas, no, hadas Disney, es un mazo que me parece muy poderoso y creo que nos puede dar información interesante. Porque sí, el mundo está un poquito convulsionado. Voy a ver qué pasa. Entonces saltaron dos. Ay, Eh, em,
qué lindo, es un mensaje un poquito cliché, pero siento que es muy diciente, ¿no? Me parece eso es un equivalente a un 5 de oros en un mazo tradicional. Acá lo llaman el Winter's Bite, ¿no? Ajá, sí Está lo vi. como, no sé cómo llamarlo, como el momento en que el invierno nos pega, ¿no? Y aparece este Ajá, como el árbol, invierno, ajá, eh, sí, como decaído, pero algo que tiene hermoso este mazo es que atrás suena, perdón, se ve como un sol, ¿no? como un Y arcoíris o algo así, ¿no? adicionalmente, Como que renace algo. Ah, mira, exactamente, y acá aparece, es parecido a un 4, es el equivalente a un 4 de bastos, y acá lo llaman las bases bendecidas, ¿no? Yo pienso que el mensaje tiene mucho que ver con aprender a generar nuestro santuario interior con este 4 de bastos, como a generar este hogar y esa calidez en medio de este mundo que parece tan hostil y tan cruel, ¿no? Eh, yo abogo mucho porque no debemos desconectarnos de la realidad política. Para mí la espiritualidad es muy política y tiene mucho que ver con lo que sucede, pero encontrar un balance. Yo siento que acá el mensaje es como que eh, en medio de todo este caos y esta incertidumbre y este invierno que parecemos estar atravesando, tenemos mucho poder en nosotros mismos, en generar nuestro propio espacio, santuario interno. Y yo siento que algo también que tiene lindo el 4 de bastos es que es un fuego contenido y un calor de hogar, ¿no? Es no olvidar de la calidez humana, porque a veces se nos olvida, nos vemos fríos ante tanto cosa que pasa afuera, ¿no? Nos volvemos apáticos porque vemos tantas noticias, tantas cosas que ya pareciera que nada nos afecta ni que nada nos pega. Creo que este 4 de bastos, esta calidez contrastada con este frío, nos llama mucho a eso, no perder la calidez. El 4 también es una carta colectiva, entonces también como soy cálido con mis personas próximas, con mi comunidad, porque pues a veces el cambio no está en lo macro, yo no puedo luchar contra el invierno, ¿no? Pero sí puedo darle un refugio cálido a esas personas que están cerquita a mí, ¿no? Entonces creo que va por ahí. Ese sería qué el lindo mensaje mensaje, para qué lindo mensaje, de nuestra verdad, experiencia. qué lindo. Por favor, Sí, Juan, déjanos todas tus redes sociales. listo. Me pueden encontrar en Instagram como 19 números romanos, entonces X y X, guión al piso Juan. En Instagram y en YouTube me encuentran de esa manera. Perfecto. Entonces tengo mi Instagram donde me pueden encontrar para lecturas o en YouTube donde subo cositas, temas generales, no solo tarot, sino en general cosas que me interesan sobre espiritualidad y desarrollo personal. Entonces, para que se Me enteren también encanta de porque otras tú, temáticas. me encantó, por eso es que contacté contigo, porque me encanta lo que vi en Instagram y todos los videos que pones ahí, me encantó todo, cómo tú explicas, es tan, tan excelente, por eso es que contacté contigo y muchísimas gracias por haber estado en este podcast y muchísimas gracias a todos ustedes, así que nos vemos Gracias muy a ti. pronto, un abrazo fuerte y suscríbanse, denle like y por favor sigan a Juan y nos estamos viendo en otro podcast astral. Bye bye con todos. No, muchas gracias.